Bueno, pues estamos con Alejandro Ramírez, consejero de Fomento y Turismo durante la última legislatura, número 2 de la candidatura del PP. 6 años en política, en primera línea. No sé dónde estaría si no estuviese en política, ¿dónde estaría ahora? Bueno, yo hace aproximadamente, como bien comentas, hace 6 años yo estaba desempeñando un puesto en la Confederación de Empresarios de Ceuta como secretario general. A partir de ahí el presidente de la ciudad, con el que no tenía mucho contacto en ese momento, sino alguna reunión de carácter de manera puntual, pues me llamó al objeto de formar parte de su gabinete, sobre todo orientado a los asuntos económicos, puesto que es un poco el perfil, ¿no?, de profesional que he ido desarrollando. Y bueno, ahora mismo pues yo creo que me vería realmente dedicado al sector privado, puesto que así es como comencé una vez finalizados mis estudios, y también vinculado, por así decirse, a la parte educativa. Tengo formación en el ámbito también educativo, mis padres son maestros prácticamente por vocación, llevan más de 25 o 30 años, ¿no?, desarrollando esta labor, y yo creo que estaría un poco entre ambos ámbitos, ¿no?, tanto el privado como también el sector educativo. Lleva 2 años como consejero, no sé si se está más cómodo como asesor, director general, que con un asiento en la asamblea. Bueno, son trabajos muy diferentes, ¿no? Es cierto que la parte más de asesor o dentro de la dirección general, que también estuve desempeñando durante un periodo de 1 año aproximadamente, 1 año y medio, es cierto que hay muchísimo trabajo de gestión, mucha responsabilidad también, puesto que todo lo que se realiza al final, ¿no?, el resultado tiene ese impacto en la sociedad. Pero es cierto que en primera línea, desempeñando el puesto de consejero, hay un plus más, ¿no?, sobre todo de dedicación, de tiempo también, que tienes que dedicar no solamente al trabajo de gestión, puesto que yo siempre cuento que Ceuta, al tener esa doble condición, ¿no?, de ayuntamiento y casi comunidad autónoma, al final la labor es doble. No solamente el consejero tiene que hacer una gestión casi diaria, muchas veces de apoyo incluso a los expedientes administrativos para que las cosas salgan adelante, sino también toda esa parte institucional, de representación de la ciudad y sobre todo el impacto, ¿no?, que tan importante tiene Ceuta, nuestra participación en cualquier foro o en cualquier ámbito de carácter pues nacional o también europeo, ¿no? ¿Cuándo supo que sería el número 2 de la candidatura del PP? Bueno, pues realmente lo supe prácticamente, la lista salió publicada más o menos un martes, miércoles, hace un par de semanas, pues más o menos la semana anterior, aproximadamente. Es decir, el presidente de la ciudad ya estuvo, bueno, hablando conmigo de cara a que le gustaría pues que contara con mi persona para el siguiente proyecto. Yo obviamente pues le trasladé pues mi intención de continuar, puesto que es un proyecto en el que ya llevamos bastante tiempo desarrollando, yo participando en varios diferentes puestos, como hemos visto, desde el año 2018, y mi intención de continuar, pero abierto, obviamente, como así le trasladé, a cualquier rol que tenga que desempeñar dentro del proyecto del Partido Popular. Es decir, y prácticamente eso, al fin de semana anterior a que se publicara la lista fue cuando me trasladaron, bueno, que iba a ocupar el puesto número 2. ¿Tuvo alguna duda o no? No, la verdad que no. Es decir, como te comento, Gonzalo, yo tuve muy claro en el momento que el presidente decidió, ¿no?, trasladarme el que le gustaría que continuara, ¿no?, en este nuevo proyecto, y como así le dije, que estaba abierto a donde el partido, y si llegamos, obviamente que creo que llegaremos al gobierno, para ocupar el puesto de responsabilidad que el presidente, que al final es el líder, ¿no?, y el que es el que lleva las riendas de todo esto, pues lo que él considere, yo ahí estaré. Pero es conocido que ser diputado o poder ser consejero tiene la contra de la retribución. ¿Es normal que un consejero cobre bastante menos que un gerente o que un director general que está bajo su responsabilidad, bajo su mando? Hombre, yo que vengo del ámbito privado, es decir, no es lo habitual. Es decir, en el ámbito privado siempre al final los puestos de mayor responsabilidad, mayor carga de trabajo, tienen una relación muy directa, ¿no?, con la retribución. No obstante, también considero que ocupar, ¿no?, un puesto como consejero, que al final lo que haces es representar a tu ciudad, ¿no?, trabajar por los ceutíes, al final creo que la retribución es importante, pero debería quedar siempre en un segundo plano, ¿no? Es cierto, como te he dicho, que dentro, si lo vemos como una gestión, ¿no?, una pirámide de gestión dentro de una organización, como también al final lo es, ¿no?, un ayuntamiento, como administración local,
lo normal es que tengan una retribución más o menos similar o acorde a los puestos más directivos, ¿no? Pero creo que al final el ámbito político, creo que siempre la retribución queda en un segundo plano. Yo personalmente, dentro de diferentes decisiones que he tenido que adoptar, tanto cuando tuve que se dio la circunstancia de poder ocupar el puesto de llevar a cabo la consejería, ¿no?, de Fomento y Turismo, la retribución al final, y ahí quedó demostrado, puesto que al final la retribución es más baja, ¿no?, que cargos anteriores, no fue lo principal, no lo de tomar una decisión y menos para, en este caso, representar a los ceutíes. Solamente repiten 3 consejeros de la última legislatura. ¿Entiende que es un premio a su gestión, a su trabajo de los últimos 2 años como consejero? No, yo no lo veo así, es decir, no lo veo como un premio a la labor, ¿no? Hemos venido, yo creo, todo el Consejo de Gobierno, y yo que he participado estos 2 últimos años, puedo hablar de la parte en la que he participado, ha sido una legislatura muy dura, es decir, una legislatura donde se han dado circunstancias muy difíciles no solamente para los ceutíes, sino prácticamente para el mundo, ¿no?, en relación sobre todo a la pandemia, y mis compañeros, he vivido en primera mano, ¿no?, el trabajo que se ha realizado y el esfuerzo, ¿no?, que se ha trasladado. Yo no lo veo como si fuera un premio. Al final, yo que llevo ya tiempo en la administración y también ya en política, son decisiones que hay que adoptar. Juegan muchos factores, es decir, no solamente el de la gestión, que seguramente es uno de ellos, pero no es el principal. También ciertos colectivos a los que se representa, también la posición en la que se espera a lo mejor que compañeros del gobierno puedan desempeñar, ayudando también, no solamente en la campaña, sino también después en un posible gobierno, ¿no?, para la gestión. Yo creo que son mucho más ámbitos, y siempre obviamente pues respetar al final la decisión del presidente, ¿no?, que al final es la persona que es quien se somete, por así decirse, al veredicto del 28 de mayo, aunque lo acompañamos 27 personas, pero al final es la cabeza visible que quiere ocupar ese puesto de responsabilidad de presidente de la ciudad. Con lo cual yo al final lo que considero que, bueno, que el trabajo se debe evaluar también, pero yo creo que en este caso concreto y para esta nueva legislatura que viene, no creo que eso haya sido el factor fundamental, puesto que creo que ha sido una legislatura muy dura, donde mis compañeros, y así he tratado con ellos, yo creo que han dado más de lo que podremos dar. Entre sus hitos, digamos, hitos del gobierno de esta última legislatura está la aprobación del PGU, que es una cosa que habrá que desarrollar la próxima y la siguiente legislatura. ¿Qué modelo de ciudad nos va a traer ese PGU, o qué haría el PP en el desarrollo de ese PGU? Sí, efectivamente el plan general ha sido uno de los grandes objetivos, por así decirse, históricos. A mí también hay que decir que en el momento en el que ostento la responsabilidad de la consejería, pues bueno, es una prioridad, pero ya está en una fase muy avanzada, sobre todo en la tramitación de informes con los diferentes ministerios, los informes, sobre todo informes sectoriales, y es un documento que su aprobación definitiva lo que al final traerá es poder seguir un modelo, sobre todo de desarrollo al medio y largo plazo. Y yo pongo el ejemplo, ¿no? Es decir, a día de hoy, efectivamente, con un plan muy desfasado, había muchas herramientas urbanísticas muy complejas de utilizar. Este plan general actualiza todo eso hacia unas herramientas urbanísticas más modernas. Y el ejemplo al final radica, si cogemos una zona de la ciudad donde a día de hoy está muy encorsetada y solo podemos hacer actuaciones puntuales en una parcela X con un equipamiento X, el nuevo plan general sí da esa facilidad de hacer grandes actuaciones urbanísticas, poder desde trasladar un sitio que ahora mismo es industrial, que a día de hoy es impensable y no te lo permite el plan antiguo, el plan nuevo poder trasladarlo con fórmulas de compensación, fórmulas de acuerdos para poder desarrollar mejor una barriada en esa zona que es más acorde a lo que hay a día de hoy, ¿no? Estamos hablando quizás Cepsa y Dúcar, ¿no? Serían dos ejemplos, ¿no? Son dos grandes ejemplos que el plan los recoge, donde se busca ese sistema de compensación, donde al final la administración guarda sus intereses con este sistema, y son zonas, por ejemplo, que a día de hoy lo que hay desarrollado a su alrededor son barriadas, se ha creado ciudad, por así decirse, y a lo mejor una ubicación distinta es lo más acorde, ¿no? Eso puede ser grandes ejemplos que el plan nuevo pues sí lo permite. Otro ejemplo importante es el desarrollo, por ejemplo, de la manzana del Rebellín, exactamente igual. ¿Cuántas veces hemos escuchado, ¿no?, la demanda empresarial y ciudadana de por qué los locales de la planta baja no pueden tener un uso comercial, de restauración? Eso el plan general nuevo sí lo contiene. Es decir, al final la vivienda igual, es decir, en vivienda ahora mismo a día de hoy se hace muy complejo, aparte si no tenemos ese apoyo del Estado en cuanto a financiación, desarrollar grandes promociones de vivienda. El plan general posibilita ese desarrollo, cambia bastante usos para hacerlo de uso residencial, sobre todo tanto en parcelas públicas como privadas, ¿no? Ha saltado un poquito en la campaña el problema, la crítica de que se deja fuera de, digamos, de ordenación la Almadraba y Benzú. ¿Qué hay de cierto o qué no de eso?
Sí, bueno, aquí ya lo estuvimos debatiendo también en el momento de la aprobación del plan general. Es decir, son dos zonas que al final, por la ubicación que tienen en zona marítimo-terrestre, son zonas que están, como todo el mundo sabe, el concepto es fuera de ordenación. Fuera de ordenación no significa que sean una zona que deban o demolerse o deban irse, es decir, están en una situación fuera de lo que recoge el propio ordenamiento urbanístico. Y hasta la fecha, como así comenté, cualquier tipo de actuación menor, es decir, cierto es, son actuaciones menores de obra, se pueden realizar sin ningún tipo de problema. Desde aquí a estos 22 años atrás, yo creo que no ha habido ningún caso en el que se haya tenido pues que demoler o quitar alguna vivienda en esos dos ámbitos, ¿no? Más bien todo lo contrario. En esas zonas se ha ido al final también desarrollando más actividad, también a nivel urbanístico y de barriadas se han ido haciendo actuaciones en el entorno, es decir, que al final creo que hay fórmulas idóneas para que eso pueda funcionar. Que, como digo otras veces, el plan general al final es una herramienta de ámbito local, sí, pero en el momento que hay una ley, que es el caso este, que es la ley de costas, que sufriera alguna modificación, es de aplicación inmediata por encima del plan general, que esa es la gran solución, por así decirse, ¿no? Esa modificación en la ley de costas que permita pues que en ciertos ámbitos de esas dos zonas no esté en la línea marítimo-terrestre y sí se permita la construcción a lo mejor de viviendas o de algunos ámbitos superior. Nosotros que recogemos en el plan general una fórmula que es el plan especial. Esa fórmula es la que nos permite en ámbito local para poder desarrollar una actuación, como he dicho anteriormente, amplia en el entorno, para poder a lo mejor buscar una salida con viviendas en el entorno donde sí se pueden construir. Pero repito, si a ámbito nacional hubiese un cambio en la ley de costas, que me consta que se puede hacer y se puede tramitar, se puede pues, regularizar bastante la situación en ambos ámbitos. Mencionaba la política de vivienda, que se está convirtiendo un poco también en el eje del debate nacional. No sé cuál es la apuesta del PP para la política de vivienda, para el problema de la vivienda en Ceuta para los próximos 4 años. Sí, es decir, en vivienda nosotros, y lo he dicho en más de una ocasión, Ceuta es un territorio que tiene muchas dificultades, sobre todo de suelo. Entonces aquí, si no tenemos el apoyo decidido y directo del Estado, se hace muy complicado. Y a los ejemplos atrás me remito, ¿no? Las grandes promociones que se han desarrollado en la ciudad, si no han tenido la intervención del Estado, se hace muy complicado, tanto a nivel presupuesto como a nivel de suelo. A nivel de suelo, bueno, hay un plan estratégico, el cual se ha aprobado, el cual es cierto que cuya ejecución prácticamente ha sido nula hasta la fecha, donde se recogen unas premisas fundamentales de cara a esa cesión posible de suelo por parte de Defensa, que creo que todo el mundo coincide que en Ceuta para poder desarrollar vivienda y desarrollar infraestructura es fundamental. Por otro lado, como decía, el apoyo financiero. Hasta la fecha, por lo menos estos 2 años en los que estoy en el cargo de la consejería, lo que hemos recibido del Estado ha sido a través de fondos europeos una partida mínima de 1,2 millones de euros aproximadamente para construir viviendas. Es decir, una promoción, tenemos la de Loma Colmenar 70, se va creo que a dio 15 millones de euros, es decir, es ridículo el importe. Vamos a construir 29 viviendas gracias a estos fondos europeos, pero hace falta un plan integral de apoyo con el Estado para la construcción de viviendas. Yo creo que se nos va a dar las circunstancias favorables, que lo que decía anteriormente es ese plan general, que esperemos que se apruebe lo antes posible, y también, bueno, pues buscar ese plan integral que necesita Ceuta de apoyo en vivienda, puesto que se ha quedado demostrado en los últimos años, no es una cosa que nos estemos inventando, ¿no? Siempre que el Estado nos ha apoyado financieramente y con suelo en la construcción de vivienda, Ceuta ha contado con grandes promociones de vivienda pública. Es decir, la ciudad no tiene capacidad para construir viviendas si no es con dinero y con terrenos del Estado. Es muy complicado, Ceuta tiene un presupuesto de inversiones que hay que atender prácticamente todas las actuaciones de inversiones y no solamente hablamos de grandes obras. Inversiones incluye también hasta equipamientos básicos y esenciales como para la policía local, el 112 y para servicios esenciales. Incluye todo. Tiene un presupuesto de 30 millones de euros aproximadamente cada año y si una promoción de vivienda se nos da un mínimo, como hemos visto, de 15 o 20 millones de euros, tendríamos que condicionar prácticamente todo el presupuesto de la ciudad para una sola promoción. De ahí que sea fundamental y imprescindible que el Estado nos pueda ayudar con esa cofinanciación. Yo creo que es fundamental, y es que no solamente ocurre creo que aquí en Ceuta, nos vamos a comunidades autónomas más amplias y yo creo que muchas veces esos planes grandes estatales, si no tienen el apoyo también del Ministerio, se hace muy complicada su viabilidad. Pero hay ejemplos que revelan cierta artrosis también para las pequeñas cosas, la promoción de Serrano Oribe. Llevamos viendo un montón de viviendas ahí tapiadas desde hace mucho tiempo. ¿Qué solución se le va a dar? ¿Por qué no se le ha dado antes? ¿Cabe pensar en soluciones para facilitar la emancipación juvenil que hasta ahora no se han aplicado? ¿Hay alguna salida? Sí, efectivamente, ahí hubo un problema, todos conocidos, ¿no? Un problema sobre todo judicial, el cual estamos pendientes de que se resolviera. El mismo se resolvió, es decir, a día de hoy es de decir que todas esas promociones, gracias al trabajo realizado por Envicesa, están totalmente al día, es decir, los inquilinos que tuvieron que marchar dejaron las viviendas libres, los que tuvieron que quedar debido a esa sentencia está todo el día de pagos de cuotas de alquiler, es decir, todo está realmente regularizado al día total.
y es cierto que esa posible ocupación, por así decirse, de esas viviendas por otras personas, la causa a día de hoy de que no sea posible es una de las muchas por las que nosotros, el Partido Popular, nunca pactaríamos con Vox. Es decir, es uno de los ejemplos, porque al final atentan incluso con el bienestar de los ciudadanos. Es decir, nosotros a día de hoy no hemos podido convocar la Comisión Local de la Vivienda, que es el único órgano, habría que modificar el reglamento para cambiarlo, pero a día de hoy es el único órgano que permite esa adjudicación de viviendas, de promociones, y no podemos convocarlo porque se han negado, por activa, por pasiva, se le ha rogado prácticamente y se han negado a poder formar parte de esa comisión, puesto que es un requisito indispensable que los diputados de la Asamblea, los grupos con diputados de la Asamblea con representación formen parte de esa comisión, y no nos dan la garantía jurídica, además un órgano que hace una función muy muy compleja, la garantía jurídica de que cualquier acuerdo que se adoptara en ese organismo con la no presencia, la no aceptación, porque no se entiende, porque una obligación que establece el reglamento, en este caso de ese miembro del grupo Vox, pues no hemos podido ni adjudicar esa vivienda, ni sacar bases de otras convocatorias que tenemos también ahí guardadas, sobre todo para Loma Colmenar, para Padre Feijóo. Es decir, se nos ha quedado todo expediente terminado, pero sin poder aprobarlo por este motivo, ¿no? Básicamente, que es el que últimamente el último escollo que hemos encontrado para poder convocar esa Comisión Local de la Vivienda. En el PP nunca pactaríamos con Vox, me acabo de decir, que es algo más, yo creo, de lo que ha dicho incluso el presidente, ¿no? Que él ha dicho que él no pactaría con Vox y que en determinados supuestos se iría. Si Vox tiene alguna esperanza de que, siendo usted el responsable, pacte con ellos, me imagino que puede olvidarla también por lo que dice. Hombre, obviamente, es decir, es que yo creo a día de hoy que no hace falta ya más decirlo, ¿no? Es decir, yo creo que cualquier ciudadano de Ceuta, hasta incluso, fíjate, me voy más, cualquier ciudadano del resto de España, que durante estos 4 años haya seguido un poco lo que ha ocurrido en los plenos, la actitud de este grupo, yo creo que tiene claro que el único partido que no va a pactar, o que es imposible que pacte en Ceuta, es el Partido Popular con el grupo Vox. Es decir, yo creo que no hay discusión. Y yo creo que el Partido Popular, ya no solamente refiero al presidente, sino el resto de personas que en este caso formamos la candidatura, formamos parte del partido, creo que es una situación totalmente inviable. Es decir, un grupo que lo que busca al fin y al cabo es todo lo contrario a lo que defiende el Partido Popular, que es que Ceuta siga teniendo estabilidad, que Ceuta siga siendo un pilar fundamental la convivencia, que la imagen de Ceuta al exterior se haga un trabajo tan importante por todos los ceutíes prácticamente ya, de mejorar esa imagen exterior. Ellos lo que buscan es todo lo contrario, destruir la imagen de Ceuta. Yo creo que con esas premisas es imposible que el Partido Popular de Ceuta en su conjunto pueda pactar con este grupo. Usted no estaba en el gobierno cuando el gobierno se apoyó puntualmente en Vox. ¿Cómo ha sido su relación, yo creo que ya más allá de lo político, personal? ¿Tienen alguna relación o la tensión es máxima también en lo personal? A ver, yo soy una persona que suelo diferenciar, por así decirse, la parte política y personal. Es decir, en la Asamblea hemos tenido discusiones con otros grupos políticos y después, cuando hemos acabado, no podemos ser contrarios a las ideas, pero después realmente tenemos una relación cordial, incluso algunas con hasta algo de amistad, ¿no?, por así decirse. Pero con este grupo es imposible, es decir, es que es imposible. Yo puedo tener ideas contrarias a las tuyas, poder utilizar argumentos para defenderme, pero nunca voy a llegar al insulto, a la falta de respeto, al odio, por así decirlo. Hemos visto situaciones en la Asamblea que yo creo que en ocasiones da la sensación de odio hacia otra persona, ¿no? Y yo creo que eso es intolerable, ya no solamente en política, sino en cualquier otro ámbito, ¿no?, tanto profesional como personal. Yo realmente no tengo ni relación mejor o peor con el grupo Vox, porque no tengo relación personal con ellos, pero yo creo que sería muy complicado, porque yo creo que esa actitud que tienen es una actitud que supera, ¿no?, el ámbito ya de lo personal, ¿no? Ya que hemos tirado por aquí, ¿el PSOE le parece un socio fiable si fuese necesario repetir experiencia con ellos? Hombre, a ver, nosotros que he estado estos 2 años, ¿no?, en el gobierno, éramos la lista más votada, hemos gobernado en minoría, pero es cierto que después, para los grandes asuntos importantes, como son los presupuestos, lógicamente tenemos que buscar apoyos, si no, no saldría adelante, ¿no? Ahí es cierto, el Grupo Socialista es el grupo que principalmente nos ha apoyado a sacar estos acuerdos puntuales, pero yo creo que en este mes, por así decirse, ha quedado un poco demostrado que no son mucho de fiar. Es decir, han utilizado, yo creo que de manera muy populista y muy partidista, todo el tema relacionado con las barriadas. Es decir, no podemos criticar una política de barriadas de una ciudad centrándonos en 3 o 4 vídeos que se graban continuamente viendo cómo hay una losa rota o una barandilla o me meto en un callejón escondido en un barrio.
Yo creo que aquí la gente tiene que tener unas perspectivas también más amplias, ¿no? Yo lo que digo en muchas ocasiones es que yo me iría a hacer la reflexión de yo estoy en mi vivienda, yo estoy en mi casa, en mi zona, ¿qué tengo a mi alrededor, ¿no? En cualquier barriada. Yo creo que la política de barriada es mucho más que ver una loseta rota. Esa persona cuando tiene que salir a hacer alguna gestión, ir a un centro sanitario, a un polideportivo, ir a un centro social, a una biblioteca, a una plaza pública, un parque infantil, ver si lo tiene accesible para llegar o realmente está abandonado y hay que precisamente coger el coche y trasladarse al centro ciudad para poder hacerlo. Yo creo que eso en Ceuta creo que no ocurre prácticamente en casi ninguna barriada de la ciudad. Yo creo que cualquier ciudadano, con independencia de donde resida, tiene a su disposición todo este tipo de equipamiento e infraestructura. Que sí, que tenemos que mejorar y trabajar y cuidar todos los detalles y que esa loseta rota o esa calle sucia esté limpia, seguro, obviamente, y ahí seguiremos trabajando hasta el final. Pero yo creo que esa política, ¿no?, que utiliza el Partido Socialista al final, utilizando el tema barriada, se parece un poco a esa dicotomía, ¿no?, de querer separar a los ceutíes en dos, entre los que viven en el centro y los que viven en la periferia. Y yo creo que cualquiera que haga un repaso, ¿no?, estos 22 años de política de inversiones del Partido Popular, yo creo que el pilar fundamental de todas estas inversiones son las barriadas. Todas las grandes infraestructuras al final están ubicadas en zonas de barriadas. Los grandes equipamientos, ¿no?, sobre todo en esta última legislatura, prácticamente de 131 millones de ejecución que hemos tenido, el 90% han tenido finalidad en barriadas. Con lo cual yo creo que ahí el Partido Socialista, con esta política ya en campaña, por así decirse, buscándose un voto también fácil, yo creo que ahí se está equivocando. Y creo que por eso que es un partido que está demostrando, creo, en este mes de campaña, que no de muy fiar, por así decirse. Vuelvo a tu pregunta, ¿no, Gonzalo? El PSOE está insistiendo en que el localismo no sirve para nada. ¿Cómo se ve desde el PP el localismo? Hombre, yo creo que Ceuta es necesario que tenga el apoyo de un partido a nivel nacional. ¿Y por qué lo creo? Yo lo creo porque Ceuta es un territorio que tiene que estar muy en consonancia con lo que ocurre en el Estado. En Ceuta es fundamental cada vez la mayor presencia del Estado en Ceuta. A nivel presupuestario, también la ciudad tiene una dependencia bastante importante de lo que son las cuentas del Gobierno de la Nación. De ahí yo creo que Ceuta siempre le va a ir mejor si quien gobierne la ciudad sea un partido que tenga representación importante a nivel nacional. Y si encima coincide que gobernamos a nivel nacional, que espero que lo que ocurra el próximo mes de diciembre, porque en mayo estoy por seguro que vamos a gobernar, pues creo que aún mejor, ¿no? Entonces yo creo que en Ceuta, un territorio como Ceuta, yo creo que es importante que los partidos que gobiernen tengan representación en el gobierno a nivel nacional. Mencionaba ahora la dependencia también económica del Estado. Una de las apuestas para desarrollar el sector productivo, para que esa dependencia quizás sea menor, es el turismo, que es un área que usted ha llevado durante los últimos años. ¿Qué balance hace de estos 2 años y por dónde hay que apostar para seguir desarrollándolo? No sé si la línea es el turismo de cruceros, resolver el asunto de Marruecos. Hemos crecido en número de visitantes, pero claro, llevamos la losa, que es imposible igualar lo que llegaba antes desde el país vecino. ¿Cómo lo ve? Sí, bueno, en estos 2 años, estos 4 años, pues aquí que es cierto que desde el principio yo he sido teniente del cargo de presidente de servicios turísticos, es decir, con lo cual nos permitió poder desarrollar un plan, una estrategia integral en estos 4 años. No solamente tocábamos ciertos ámbitos de lo que son al final pues mejorar las infraestructuras turísticas para que el visitante pues visite una ciudad de calidad o una ciudad accesible y una ciudad idónea, ¿no?, para el turismo. Sí hemos tocado temas importantes desde el punto de vista estratégico, ¿no? Uno de ellos muy importante, que todos conocemos, son los precios del transporte, tanto el marítimo como el aéreo. Aquí igual hemos tenido que hacer un esfuerzo del gobierno local para poder incentivar sobre todo el precio, tanto con bonificaciones en ambos transportes y también con la puesta en marcha de talones de descuento, con hoteles, con actividades también gastronómicas, que al final ha hecho pues que el precio para venir a Ceuta sea más o menos similar un fin de semana a lo que puede costar un malagueño irse a Granada. Lo cual creo que a la hora de hacer, cuando hemos puesto enfrente, ¿no?, esa posibilidad de que una persona, un andaluz, pueda decidir si quiero ir a Ceuta o me quiero ir a Granada, si el precio es similar, aquí la gente está viniendo. Es decir, el último año hemos tenido fines de semana y entre semanas grupos procedentes de Almería, de Granada, de Málaga, con una media de casi 500, 600 por fines de semana. Y después muy importante también la estrategia que hemos seguido, y creo que hay que mantenerla, de la imagen de la ciudad.
Es decir, aquí yo quiero recalcar que no solamente una actuación del gobierno, el gobierno aquí es el menor actor, porque al final lo que hacemos es poner los recursos, ¿no? Aquí es un sector en el que han participado desde las entidades deportivas, las entidades sociales, los medios de comunicación locales, también hay que destacarlo. Es decir, al final prácticamente la agencia de viajes, las organizaciones empresariales, yo creo que todos hemos creído que todos en conjunto, de una manera coordinada, siempre que hemos tenido que vender algo relacionado con la ciudad, se vendiera de manera positiva. Y si esa venta positiva podía traspasar no solamente el ámbito local y llegar al ámbito nacional o internacional, así se ha hecho, ¿no? Y yo creo que es una apuesta que está funcionando. De al final el mayor aval son los datos. Datos donde el turista peninsular ha dado las cifras más altas, yo creo que en los últimos 10 años, en algunos de los meses, y es cierto, una tarea pendiente que yo confío y creo que poco a poco va a ir mejorando, porque los datos van creciendo poco a poco, paulatinamente, puesto que no creo que no cabe duda a nadie que una frontera como ahora mismo, ¿no?, tan normalizada y tan regulada, lo único que trae a Ceuta es beneficios, es decir, no perjudica, creo, prácticamente en nada, pero yo creo que poco a poco ese turista también va a ir llegando, ¿no? Va a ir llegando también de una manera controlada, regulada, y yo creo que va a ser un aliciente importante donde también creo que tendremos que empezar a trabajar, puesto que ya estamos teniendo cada vez un crecimiento mayor, ¿no? Del número de visitas desde Marruecos. Sí, efectivamente, es decir, número de visitas desde Marruecos tenemos que ir trabajando, puesto que el turista peninsular sí está en un dato bastante elevado, está ya creciendo y yo creo que bastante bien, pero poco a poco, estos últimos meses, estamos viendo cómo el dato de turistas procedente de Marruecos cada vez se está acercando cada vez más a una situación casi anterior a la pandemia, ¿no? Creo que el último dato rompimos ya la barrera de los 2.000 turistas mensuales procedentes de Marruecos, y de ahí que también las políticas tengamos ahora poco a poco que ir orientándolas también a focalizar a ese turista, ¿no? Porque es cierto que la decisión que adoptamos, sobre todo a raíz de la pandemia, era la de focalizar prácticamente el 100% de los recursos del área de turismo en atraer al turista peninsular, puesto que al final ese turista va a venir siempre. Es decir, de Marruecos al final tenemos esos condicionantes que es la frontera, un tercer país, el cual pues depende cómo estemos en esos momentos, ¿no? Tiene más volatilidad, ¿no?, ese tipo de turistas. De ahí que nos centramos en el turista peninsular. Yo creo que eso está haciendo que poco a poco haya una solidez cada vez mayor, sobre todo en el impacto que tiene en la economía, en la gastronomía, en los comercios, de que vienen turistas los fines de semana. Y esa línea hay que mantenerla, pero sí es cierto que si tenemos la posibilidad de nuevo de que vía Marruecos podamos atraer ese tipo de turistas, muy importante para el comercio, hay que decirlo, yo creo que las políticas deben ir también un poco orientadas a ese turista, puesto que al final las relaciones con el país vecino tienen que ser las mejores para el bienestar de la ciudad. ¿Van a presentar el PP un programa al uso o eso ya no está de moda? Hombre, yo sí soy de la opinión que ya hoy en día parece que los programas no están tan de moda, ese libro, por así decirse, con 200 propuestas, 200 medidas. Sí es cierto que el partido está preparando su programa, ya está ya perfilado, donde obviamente pues tocamos los ámbitos más importantes, sanitarios, educativos, sociales, y también pues de proyectos de inversiones que también permitan seguir desarrollando la ciudad, ¿no? Es decir, el programa pues seguirá un diseño moderno, dinámico, fácil para que cualquier ceutí pues pueda no solamente ver lo que se pretende hacer, sino también que le permita interactuar de alguna forma sobre medidas o propuestas que también quieran hacer durante la campaña, puesto que somos un partido que para eso siempre estamos bienvenidos, ¿no?, lo que nos pueda trasladar cualquier ciudadano. Y después de 22 años en el gobierno, ¿qué va a proponer el PP? ¿Tiene algo nuevo que proponer o va a ser, ustedes ya nos conocen, ya saben lo que hacemos, renueven su confianza? Hombre, yo creo que por un lado tenemos grandes retos, ¿no? Yo creo que hemos pasado una legislatura, como he dicho, muy complicada. Yo creo que hemos pasado una legislatura donde ha habido dos momentos clave de crisis, donde creo que en este caso el presidente Viva ha hecho una gestión, yo creo que magnífica. Es decir, hay que recordar que cuando la pandemia a Ceuta la hacen autoridades delegadas, prácticamente el Ministerio nos delega todas las competencias para gestionar desde vacunas, el punto COVID, etcétera, etcétera, y movilizar todos los recursos. Creo que eso se hizo de la mejor manera posible, dentro de la gravedad, ¿no?, que supone una pandemia. Y después la crisis de mayo igual, la crisis de mayo yo creo que la gestión que se ha hecho y que a día de hoy pueda estar la ciudad pues como se encuentra ahora mismo, yo creo que el mérito fundamental, no solamente de los ceutíes, obviamente, pero también aquí en la gestión, que al final quien lleva la gestión de esto, que es el presidente, yo creo que es fundamental, ¿no? Y tenemos grandes retos, tenemos un plan estratégico muy ambicioso. Yo creo que eso va a ser la ejecución de ese plan estratégico, y esperemos que desde diciembre, junto con el gobierno del Partido Popular en la Nación, se pueda desarrollar, puesto que recoge los puntos fundamentales y con fecha y con presupuestos por parte del Estado en los grandes retos, ¿no?, que tiene la ciudad. Hemos hablado mucho de ellos, ¿no?, en materia de vivienda, fronteras, infraestructuras de grandes equipamientos.
y después muy importante también la gestión de los fondos europeos. La ciudad lleva trabajando en una ciudad que sea azul, verde, dinámica, donde la apuesta por las nuevas tecnologías es uno de los pilares para el desarrollo futuro y económico de la ciudad, y la ejecución, la correcta ejecución de esos fondos europeos, yo creo que es fundamental. A día de hoy, ¿qué nos hemos encontrado? Pues nos hemos encontrado un poco un caos, por así decirse, es decir, aquí el Ministerio tuvo la decisión de prácticamente repartir, yo entiendo que por las diferencias que tienen de diferentes gobiernos, ¿no?, repartir por ministerios prácticamente los fondos europeos, con asignaciones muy corsetadas, actividades muy concretas, es decir, actuaciones a Ceuta con muy poco importe y para cosas que ya el gobierno había ya actuado, con lo cual era inviable llevarlos a cabo, sin posibilidad de modificarlos. Yo creo que para Ceuta lo que hace falta es un plan específico de fondos europeos donde se pueda aglutinar los fondos y dar la posibilidad de conocer lo que los ciudadanos, a través del caso de los políticos, demanden para el futuro de Ceuta en estas líneas que he comentado, y poder marcar con fondos suficientes esas prioridades. Eso no se ha hecho a día de hoy. La ejecución está muy compleja, por como he comentado, y yo creo que esos dos grandes retos, junto con la frontera y algunos más que tengan impacto, creo que son los grandes retos, ¿no?, que nos marcamos, aparte obviamente de seguir creciendo en infraestructura y equipamiento, que a día de hoy pues hacen falta también en la ciudad, para seguir pues mejorando y que tengamos, como decía muchas veces, al final el objetivo, yo creo que el presidente vive en estos 22 años, eso no le cabe duda, es que Ceuta mantiene un nivel de servicios básicos, de equipamiento, de infraestructura prácticamente similar al que pueda tener cualquier otro territorio en el resto de la península, ¿no? Y yo creo que ese es el principal pues valor y la principal pues medida, ¿no?, que debemos aplicar en estos próximos 4 años. ¿Qué tipo de campaña, y terminamos, se plantea hacer el PP? Parece que hay partidos que van a apostar por una campaña caliente, ¿no?, de movilización de la periferia, tradicionalmente mucho más abstencionista. Yo no sé cómo lo ve usted, ¿cuáles cree que van a ser las claves de estas 2 próximas semanas? Hombre, nosotros estas 2 semanas la vivimos con ganas, con fuerza y con mucha ilusión, ¿no? Es decir, el Partido Popular vamos a intentar, obviamente, tiene cabida cualquier ciudadano, con independencia de su credo, su religión o donde viva, si en la periferia o en el centro de la ciudad. Es decir, nosotros, un partido que está abierto a cualquier ciudadano con cualquier idea que tenga. Creo que ese es el modelo de Ceuta que todos queremos y por la que el Partido Popular lleva trabajando y defendiendo durante estos 22 años. Y nosotros creo que no debemos entrar tampoco, ¿no?, en esas provocaciones y en esos juegos, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos la suficiencia y la diferencia con el resto de grupos, ¿no?, de partidos, de que tenemos nuestra candidatura representa lo que es la ciudad en todos sus sentidos, gente joven, gente formada, de diferentes sectores de actividad, deportivos, culturales, sociales, es decir, de todo tipo también de religiones. Yo creo que nosotros tenemos que centrarnos en seguir haciendo nuestras propuestas, en llegar a la calle, en trasladar a los ciudadanos, con independencia de donde resida, pues lo que supone no votar, en este caso al Partido Popular, y sobre todo con el objetivo muy importante de mantener, que creo que es fundamental para Ceuta, la estabilidad que durante estos 22 años, en la figura del presidente Viva, hemos tenido todos los ceutíes. Bueno, pues Alejandro, muchísimas gracias por recibirnos y por atendernos. Nada, muchas gracias a vosotros.